Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Mariana Santos, tengo 35 años, y durante una década viví convencida de que mi matrimonio con Julián era firme como una roca, construido sobre una base de amor, respeto y complicidad. Cada aniversario lo celebrábamos con promesas de eternidad, y cada obstáculo lo enfrentábamos tomados de la mano, o eso creía yo. Me enorgullecía de nuestra historia, de cómo habíamos empezado con poco y juntos habíamos levantado una vida decente, sin lujos, pero llena de cariño. Nunca sospeché que detrás de su sonrisa existía otra verdad, algo que permanecía oculto bajo años de convivencia. La rutina, las risas, los desayunos en domingo, todo parecía parte de un amor verdadero. Hasta que un día, una frase dicha a espaldas mías rompió todo el espejismo. Vivíamos en una casa que yo había heredado de mis padres, una propiedad antigua pero llena de recuerdos, con jardines cuidados por mí misma y paredes que todavía guardaban el eco de sus voces. Nunca imaginé que esa casa, ese lugar sagrado que me había visto crecer, se convertiría en el centro de una codicia silenciosa. Julián decía amarla tanto como yo, hablaba de hacer arreglos, de ampliarla, de protegerla. Pero ahora comprendo que cada palabra suya escondía una intención fría, cada caricia al muro era cálculo, cada «te quiero» un paso más en su estrategia. Y mientras yo me aferraba al pasado con ternura, él ya planeaba arrebatármelo todo sin remordimiento. La relación con mi suegra, doña Elvira, siempre fue una lucha invisible, una guerra sin gritos pero con veneno en cada gesto. Ella me miraba con desprecio velado, sonriendo solo cuando Julián estaba presente, fingiendo afecto que jamás existió. Me hacía comentarios sutiles sobre mi cuerpo, sobre cómo las mujeres deben saber conservar a un hombre. Yo tragaba cada palabra, cada indirecta, por amor a él, por no crear conflictos. Pensé que con el tiempo me aceptaría, pero no sabía que ya me odiaba desde el primer día, simplemente por ser la dueña de todo lo que ella quería para su hijo. Una tarde, mientras limpiaba la sala y cantaba bajito para distraerme, escuché voces apagadas desde la cocina. Pensé que era la televisión, pero luego reconocí claramente la voz de Julián, hablando por teléfono con tono cortante. Mi cuerpo se tensó instintivamente, porque ese no era el tono que usaba conmigo. Caminé despacio, con el trapo aún en la mano, conteniendo la respiración para no hacer ruido. Algo en mí supo, antes de escuchar las palabras exactas, que ese momento iba a cambiarlo todo. Su voz sonaba irritada, impaciente, como si hablara con alguien que le debía una respuesta urgente, alguien que lo había hecho esperar más de la cuenta. Decía cosas como, no, todavía no, está confiada, sí, lo sé, pero necesito más tiempo. Había un nerviosismo en su forma de hablar que no había escuchado nunca, un control frío, como quien da órdenes. Me quedé paralizada junto al marco de la puerta, sin atreverme a cruzar, temiendo que el suelo bajo mis pies se partiera en dos. Julián no sabía que yo estaba en casa, que había regresado más temprano del trabajo. Me acerqué en silencio, con la respiración contenida y el corazón en la garganta, cuidando cada paso como si pisara vidrio. Me escondí tras la puerta entreabierta, y justo entonces lo escuché decir con un desprecio que me atravesó como un cuchillo: «Ese hipopótamo gordo me da asco, yo solo quiero su dinero». La frase cayó como un disparo en mis oídos, brutal, sin anestesia, sin compasión. Por un segundo creí que había escuchado mal, que era parte de una pesadilla absurda. Pero no. Era mi voz interior la que gritaba, la que se rompía en pedazos mientras él seguía hablando, ajeno a mi presencia. Mi corazón dejó de latir por un segundo, congelado por la certeza que me atravesó con violencia. Hablaba de mí. No había duda, ni confusión. Era mi cuerpo al que insultaba, era mi amor lo que despreciaba, y era la herencia de mis padres lo que codiciaba. Sentí un frío recorrer mi espalda, una náusea que subía desde el estómago, un temblor en las manos imposible de controlar. Todo lo que había creído durante 10 años se derrumbaba con esas palabras. Y aún quedaba más por escuchar. Sentí que mis piernas temblaban, que el aire se me iba, pero me obligué a no moverme, a quedarme quieta, porque necesitaba entenderlo todo, saber hasta dónde llegaba su traición.
No podía permitirme una reacción impulsiva. No, ahora. Me quedé oculta en la sombra, deseando que mis oídos fallaran, pero sabiendo que la verdad ya se había abierto paso. Quería escapar, pero algo más fuerte me anclaba al suelo, el instinto de proteger lo que era mío. Julián no me iba a destruir sin antes mostrarme quién era realmente. Mi suegra respondió al otro lado de la línea con voz seca, directa, como si este tipo de conversaciones ya fuera habitual entre ellos. Pues apúrala, Julián, dijo sin titubeos, haz que te firme todo de buena gana y luego ya verás qué haces con ella. Su frase me dejó sin aire. Ella también estaba detrás de todo, ella también me odiaba lo suficiente como para planear mi caída con su propio hijo. Nunca me quiso, nunca aceptó mi presencia, solo esperó el momento oportuno para quitarme del medio. Julián rió con una frialdad que no le conocía, con una voz ajena a la del hombre que decía amarme cada noche. Déjame trabajarla. Ella cree que soy un santo, dijo con cinismo, como si todo fuera un juego, una farsa que él manejaba a la perfección. Esa risa fue peor que los insultos. Fue la confirmación de que cada gesto de ternura, cada beso, cada abrazo, eran parte de una estrategia calculada. Él no me amaba. Nunca lo hizo. Solo me toleró hasta que el dinero estuviera a su alcance. Tragué en seco. Nadie me había humillado así en toda mi vida, ni siquiera en los peores momentos de mi infancia. No era solo el dolor de la traición lo que sentía, era el asco de haber compartido mi alma, mi cama, mi historia con alguien que me despreciaba en secreto. Me llevé la mano al pecho, intentando detener los latidos acelerados, como si pudiera contener el derrumbe emocional. Pero no lloré. No, aún. Algo dentro de mí, herido pero firme, empezó a levantarse lentamente. Porque entendí que el llanto podía esperar, pero la verdad, no. Quise entrar, gritar, enfrentarlo, romperle en la cara cada mentira y devolverle el desprecio palabra por palabra, pero algo más fuerte que mi rabia me detuvo en seco, la certeza brutal de que necesitaba un plan. No bastaba con reaccionar, con hacer escándalo, con llorar. Si quería ganar esta guerra, tenía que hacerlo con inteligencia, con frialdad, con estrategia. Porque no estaba luchando contra un hombre dolido, sino contra un manipulador que me conocía de memoria. Y si algo me enseñaron mis padres, era que nunca se pelea con el corazón desnudo. Volví a mi habitación caminando despacio, conteniendo la furia como si fuera un veneno que debía tragar gota a gota sin morir. Cerré la puerta sin hacer ruido, me senté en la cama y respiré tan profundamente como pude, mientras él seguía abajo, hablando de mí como si fuera un obstáculo que debía quitar del camino. Me sentí sucia, usada, burlada. Pero no permití que el llanto saliera. Lo iba a guardar como un arma. Esa noche, sin que él lo supiera, se activó la mujer que ya no iba a permitir más mentiras. Esa noche él llegó a la habitación como si nada, con una sonrisa suave, con la misma rutina de siempre, como si el día hubiera sido normal. Me preguntó cómo había estado, me besó la frente y se metió a la cama sin sospechar que yo ya no era la misma. Habló de cosas triviales, del trabajo, del clima, incluso de planes para el fin de semana. Yo asentía en silencio, sintiendo cada palabra como una puñalada. Él no sabía que mientras hablaba, yo me despedía. Me abrazó con ternura, con esa cercanía que antes me tranquilizaba y que ahora solo me revolvía el estómago, y susurró al oído: tú eres mi vida. Esa frase, antes hermosa, ahora sonaba hueca, como un eco gastado de una mentira demasiado repetida. Sentí los ojos humedecerse, pero me forcé a contener el llanto con una rabia que me ardía en la garganta. Me giré apenas para que no notara mi expresión. Y por dentro, me prometí que sería la última vez que escucharía esa falsedad. Entendí, en ese instante preciso, que si mostraba debilidad, si me quebraba, ellos vencerían. Doña Elvira y Julián contarían con mi fragilidad para terminar de destruirme. Y yo no iba a darles ese gusto. Tampoco podía mostrarme fuerte, porque entonces se pondrían en guardia. Tenía que ser invisible, gris, obediente, como una sombra que no molesta, hasta que fuera el momento de actuar.
El papel de víctima lo habían escrito para mí, pero yo ya estaba reescribiendo el guión. Me quedé en silencio, sin alterar un solo gesto, fingiendo que todo seguía igual, mientras por dentro mi sangre hervía con una mezcla insostenible de dolor, indignación y deseo de justicia. Cada segundo junto a él se volvió una tortura, pero también un entrenamiento. Me observaba a mí misma desde fuera, aprendiendo a dominar mis reacciones, a tragar el veneno con dignidad. El silencio se volvió mi mejor aliado. En cada palabra que no dije, en cada lágrima que no solté, fui construyendo mi escape. Pasé la noche en vela, mirando al techo, recordando cada detalle, cada mentira, cada mirada de complicidad entre Julián y su madre que yo había ignorado. Los gestos que antes me parecían inocentes ahora tenían otro significado, y todo lo que creía seguro empezó a volverse cenizas en mi memoria. No dormí, no quise cerrar los ojos, porque el dolor me mantenía despierta, alerta, viva. Y con cada pensamiento, con cada pieza que encajaba, mi decisión se hacía más clara. Ya no había vuelta atrás. Amanecí con los ojos hinchados, el cuerpo exhausto y la mente firme como nunca. Me miré al espejo sin reconocerme del todo, pero con la certeza de que esa nueva mujer, aunque rota, era más fuerte que la anterior. No iba a permitir que me redujeran a un objeto de utilidad. No iba a seguir fingiendo. Y mucho menos iba a dejarles mi dignidad sobre la mesa como parte del botín. Ese día decidí, yo no iba a ser su premio. Yo iba a convertirme en su peor error. Mientras él se duchaba, con el agua cayendo ruidosamente como una cortina que lo aislaba del mundo, me dirigí al armario del estudio donde guardaba mi caja fuerte personal. Saqué la llave que siempre llevaba colgada en el llavero de mi padre y abrí la puerta de acero, con manos que temblaban levemente por la mezcla de nervios y adrenalina. Allí estaban mis papeles, intactos, protegidos, lejos del alcance de Julián. Él nunca supo que había cosas que jamás compartí. Y eso era lo que ahora me daba ventaja. Allí estaban los títulos de propiedad de la casa, los extractos de las cuentas bancarias a mi nombre, los documentos firmados por mis padres cuando aún vivían. Todo estaba legalmente a mi favor, sin espacio para manipulaciones ni reclamos. Era como si, sin saberlo, me hubieran dejado también un escudo. Me senté en la silla, con los papeles sobre las piernas, y por primera vez en horas, respiré. No estaba indefensa. Tenía las herramientas. Y ahora, solo necesitaba el coraje. Respiré hondo, como si el aire de esa habitación pudiera darme fuerza, y entendí que tenía en mis manos mi libertad, no solo legal, sino emocional. No se trataba solo de salvar lo que era mío, sino de recuperar lo que había perdido sin darme cuenta, mi voz, mi dignidad, mi decisión. Ya no me temblaban las piernas, ya no dudaba de lo que había escuchado ni de lo que debía hacer. Por primera vez en mucho tiempo, tuve claro que no iba a pedir permiso para escapar. Iba a hacerlo por mí, aunque él no lo supiera todavía. Cuando él salió del baño, con la toalla en la cintura y el cabello goteando, me abrazó por detrás con esa familiaridad que solía tranquilizarme, pero que ahora solo me crispaba la piel. Yo no reaccioné. Apenas murmuré, voy a salir un momento, con un tono tan neutro que no levantó sospechas. Su cuerpo contra el mío ya no me decía nada, y mi voz ya no temblaba. Me limité a tomar mi bolso, mirar hacia adelante y salir, sabiendo que la próxima vez que cruzara esa puerta, no sería para volver. Ni siquiera preguntó a dónde iba. No le importaba. Estaba tan confiado, tan seguro de que me tenía dominada, que ni se molestó en mirar la hora o en cuestionar mi actitud. Su desinterés fue casi un regalo, una última confirmación de que yo no existía para él como persona. Solo como recurso. Salí de esa casa con pasos firmes y el alma contenida, decidida a dar el primer golpe sin que él siquiera supiera que estaba en juego. Fui directamente a la inmobiliaria que mi padre siempre recomendaba, una pequeña oficina de fachada modesta pero con una reputación impecable. Él siempre decía que, si algo pasa, ve con los que conocen tu historia, y yo, aferrándome a esa memoria, crucé esa puerta con el corazón apretado. El agente me recibió con una expresión de sorpresa, pero también de preocupación al ver mi rostro.
No tuve que explicar mucho. Con solo verme, supo que algo grave me había traído hasta ahí. Me atendió con gentileza, preguntándome si quería agua, si estaba bien, pero yo solo le pedí una cosa, que pusiera mi casa en venta de inmediato, sin decírselo a nadie. Él parpadeó, dudó unos segundos, y luego asintió, comprendiendo que no era momento para consejos. Me pidió los documentos, los revisó con rapidez, y en pocos minutos empezó el trámite. Sentí un nudo en la garganta mientras firmaba papeles con mi apellido de soltera. Era como firmar una despedida. Él intentó convencerme de esperar, de pensarlo bien, de no actuar impulsivamente, pero mi decisión ya no tenía marcha atrás. No era rabia, era lucidez. No había espacio para dudas cuando la mentira te destruye desde adentro. Le agradecí su preocupación, pero le dejé claro que no estaba huyendo, estaba eligiendo. Y que cada minuto que me quedara en esa casa, era un minuto más que le regalaba a alguien que no lo merecía. Para mi sorpresa, apareció un comprador interesado en cuestión de horas, un inversionista que conocía la zona y ofrecía 5,4 millones en efectivo por la propiedad. Era más de lo que imaginaba, y aunque en otro momento habría dudado, ahora lo vi como una señal. El destino me estaba dando la oportunidad de cerrar el capítulo sin dejar puertas abiertas. El agente me miró como esperando una reacción, pero yo solo asentí, con la determinación intacta. No necesitaba tiempo. Necesitaba salir. Firmé los papeles con las manos temblando, pero con el alma firme como una muralla. Con cada firma, cortaba un lazo, rompía una promesa falsa, me arrancaba de una vida que había sido mía solo en apariencia. No, lloré. Ya no. Porque en ese acto legal y silencioso, estaba tomando control de mi historia. Y en mi cabeza solo repetía una frase: no le voy a dar el gusto de destruirme. Después fui al banco, sin detenerme, sin mirar atrás, como si el aire mismo me empujara a seguir con ese impulso irreversible. Pedí vaciar todas mis cuentas personales, las que él no conocía, las que jamás compartí. El gerente me reconoció, me saludó con cortesía, y luego bajó la voz al ver mi expresión. No hubo preguntas. Solo procedimientos. Y cuando me entregaron el comprobante, supe que había recuperado lo que era mío. No dejé ni un centavo. Cerré cada cuenta con la frialdad de quien ha dejado de esperar justicia y ha decidido hacerla por sus propios medios. Ese dinero era fruto de años de trabajo, de herencias que cuidé como si fueran promesas de mis padres, y no iba a permitir que terminara en manos de alguien que solo me usó. Cuando salí del banco, sentí el peso del pasado soltarse, como si por fin pudiera caminar sin cadenas. Me dije a mí misma que ese era el principio de todo lo que vendría. Regresé a casa justo antes de que Julián volviera del trabajo, aún con los papeles guardados en el fondo de mi bolso, como un secreto caliente contra mi pecho. Entré como si nada, saludé con una sonrisa tenue, y me encerré en el baño unos minutos para recomponerme. Sabía que tenía que actuar con la misma naturalidad de siempre. No podía permitir que ni una grieta en mi voz delatara lo que estaba a punto de hacer. Cada gesto tenía que ser perfecto. Él ni sospechaba que ese sería nuestro último día bajo el mismo techo. Me contó su rutina diaria con la misma confianza de siempre, se quejó del tráfico y de un cliente difícil, y yo asentía, como si todavía me importara. Lo observaba hablar, gesticular, servirse agua, como si fuera un extraño que acababa de entrar en mi cocina. Esa noche ya no lo miraba con dolor, sino con distancia. Sabía que al amanecer, ese capítulo estaría cerrado para siempre. Le preparé la cena como cada noche, con la misma receta de siempre, esa que él decía que era su favorita, y me senté frente a él sin tocar el plato. Lo observaba comer, con la boca llena y la mirada distraída, como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera en orden. En su rostro ya no veía al hombre que una vez amé, sino a un desconocido que se disfrazó de compañero durante años. Yo no era su esposa. Yo era su blanco, su plan. Y él ya no era mi marido. Era mi enemigo. Esa noche, esperé a que se durmiera profundamente, como hacía siempre,
con un brazo lanzado sobre mi costado y los labios semiabiertos en una respiración pesada. Conté los minutos en silencio, miré el reloj varias veces, hasta que supe con certeza que estaba completamente perdido en el sueño. Me deslicé fuera de la cama sin hacer ruido, como una sombra acostumbrada a moverse sin ser vista. Todo estaba calculado. No había margen para errores. Cuando su respiración se volvió más lenta y profunda, abrí mi armario y comencé a guardar mis cosas, eligiendo solo lo esencial, lo verdaderamente mío. No iba a llevar recuerdos ni objetos compartidos, solo lo necesario para empezar de nuevo. Cada prenda que doblaba era una despedida silenciosa de una versión de mí misma que ya no existía. No estaba escapando por miedo, sino saliendo con dignidad. Me movía rápido, pero sin perder el control. No llevé mucho. Una maleta pequeña, un bolso con documentos, algo de ropa, una foto de mis padres y un par de libros que me recordaban quién era antes de él. El resto ya no significaba nada, solo objetos vacíos de una vida que nunca fue tan real como creí. Me asomé por última vez a la habitación, lo vi dormir como si nada hubiera pasado, como si yo aún estuviera atrapada. Pero ya no. Yo ya estaba fuera, incluso antes de cruzar la puerta. Fui hasta el escritorio, saqué una hoja en blanco y tomé el primer bolígrafo que encontré. No necesitaba escribirle un discurso, ni explicaciones que no merecía. Solo escribí una frase que lo resumía todo: gracias por mostrarme quién eres. No firmé. No añadí más. Sabía que bastaría para que entendiera que ya no tenía ningún poder sobre mí. Esa nota no era una despedida, era un acto de justicia. La dejé encima de la almohada, justo donde él solía poner el celular al dormir, sabiendo que lo vería apenas despertara. No sentí temor ni tristeza. Solo una paz extraña, casi desconocida. Apagué la luz de la habitación por última vez, como si cerrara el telón de una obra donde actué por demasiado tiempo. Me giré sin mirar atrás, porque ya nada de lo que quedaba ahí podía tocarme. Lo que importaba, ya iba conmigo. Salí de la casa con pasos lentos, pero seguros, cerrando la puerta con una calma que jamás había sentido antes. No necesitaba correr, no tenía miedo de ser descubierta, porque lo más difícil ya lo había hecho: soltar. Caminé hasta la esquina donde me esperaba el taxi que pedí media hora antes. Subí sin decir palabra, solo le di la dirección al conductor: un hotel discreto en las afueras. Y al dejar atrás esa calle, sentí que también dejaba atrás a la mujer que había sido por años. Tomé un taxi hasta un hotel pequeño en las afueras, un lugar discreto, sin lujos, pero limpio y silencioso, donde nadie me conocía ni hacía preguntas. El recepcionista me entregó la llave con una sonrisa tímida, y al cerrar la puerta de esa habitación, sentí por fin que podía soltar todo lo que me había estado conteniendo. Dejé la maleta a un lado, me senté en la cama y respiré profundo. El silencio me envolvió como un abrazo. Estaba a salvo, por primera vez en años. Allí, finalmente, pude llorar todo lo que había contenido, sin miedo a ser escuchada, sin tener que fingir fortaleza. Lloré con el cuerpo entero, con la garganta cerrada, como quien expulsa algo podrido que llevaba dentro desde hace tiempo. No era solo tristeza, era rabia, vergüenza, desilusión. Cada lágrima llevaba una promesa rota, una palabra falsa, una caricia vacía. Y aunque dolía, también liberaba. No lloré solo por el insulto, aunque ese hipopótamo aún me ardía en lo más profundo del alma. Lloré por cada vez que me callé para no incomodar, por cada noche en que me sentí sola en esa casa llena de apariencias. Lloré por haber creído en un amor que nunca fue real, por haber confiado en quien me usó como un medio. Me vi a mí misma con compasión, no como víctima, sino como alguien que por fin se despertó. Y ese llanto no era debilidad, era mi renacimiento. Mientras yo intentaba respirar entre sollozos, Julián despertaba en nuestra antigua casa, aún con la costumbre de buscarme con el brazo al otro lado de la cama. Al no encontrarme, abrió los ojos, confuso, todavía atrapado entre el sueño y la realidad. Se incorporó, murmuró mi nombre, y entonces vio la nota sobre la almohada.
La tomó, la leyó, y su primera reacción fue reír. Una risa sarcástica, incrédula. Pensó que era una exageración mía. Un berrinche. Pero cuando notó mi ausencia real, cuando fue al baño y no encontró mis cosas, algo en su rostro cambió. Revisó la habitación de arriba abajo, abrió el armario, buscó mi bolso, mis documentos, y no encontró nada. Corrió por la casa llamándome, convencido de que me había ido a algún sitio y que volvería. Pero el silencio era distinto. Era definitivo. Entonces comenzó a entrar en pánico. Corrió hacia la caja fuerte con manos temblorosas, como si aún pudiera salvar algo, como si lo que yo había hecho fuera reversible. Al verla vacía, al comprobar que todo lo que consideraba suyo ya no estaba, lanzó un grito tan fuerte que los vecinos pensaron que algo grave había pasado. Golpeó la pared, pateó una silla, se tomó la cabeza entre las manos como un niño frustrado. Y por primera vez, entendió que me había perdido. Llamó a su madre desesperado, diciéndole que yo había hecho una locura, que me había robado todo, que no entendía nada. Doña Elvira, al otro lado del teléfono, no tardó en explotar. Lo insultó, lo culpó por no haber actuado antes, por dejar que yo tomara ventaja. Su voz se volvió aguda, histérica, como si su mundo también se estuviera cayendo a pedazos. No le importaba mi dolor. Le dolía el fracaso de su plan. Ella, indignada, le gritó que me rastreara, que no me dejara escapar así como así, que yo era una amenaza para su futuro. Julián no respondía. Caminaba de un lado a otro, sudando, con el teléfono temblando en su mano. El tono de su madre era de furia, pero también de miedo. Porque ahora, por primera vez, no tenían el control. Y eso los aterraba más que perder el dinero. Julián llamó a la inmobiliaria pensando que yo era incapaz de algo tan radical, convencido de que aún estaba a tiempo de detener el proceso. Exigió hablar con el agente, lo amenazó con abogados, lo acusó de estafa. Pero cuando le pidieron su nombre y no figuraba en ningún documento, se quedó en silencio. Lo que no sabía era que esa venta ya estaba cerrada. Legal, firme, irreversible. Cuando le dijeron que la casa ya no me pertenecía, que todo se había firmado el día anterior, él quedó pálido. Sintió un mareo repentino, se apoyó en la pared como si el mundo se hubiera inclinado de golpe. No lo podía creer. La mujer que él creía débil, ingenua, manipulable, lo había vencido sin levantar la voz. Por primera vez, entendió que no era yo la que vivía a su sombra. Era él el que nunca me había conocido de verdad. Corrió al banco sin perder tiempo, con la camisa arrugada y la desesperación marcada en el rostro, como si una firma pudiera deshacerse con gritos. Quiso detener los retiros, exigió hablar con un gerente, alegó que había sido engañado. Pero los protocolos eran claros, las cuentas no estaban a su nombre, ni siquiera como autorizado. No había nada que pudiera reclamar. Era un extraño legalmente frente a todo lo que creía suyo. Sus tarjetas fueron rechazadas una por una mientras intentaba pagar un café y luego sacar efectivo en un cajero. La máquina no le devolvía respuestas, solo el pitido seco del rechazo. Se quedó mirando la pantalla como si pudiera cambiarla con su furia, apretando los dientes, sudando. Por primera vez, sintió el vacío que deja no tener el control. Y ese vacío era insoportable para alguien como él. Entre rabia y desesperación, comenzó a construir una historia, una versión que lo mostrara como víctima. Decía que yo estaba confundida, emocionalmente inestable, que seguramente me había dejado llevar por algún impulso. A quien quisiera escucharlo, le repetía frases vagas, mezcladas con dramatismo fingido. Incluso llegó a insinuar que yo estaba enferma. Pero en sus ojos se notaba el miedo de quien ha perdido algo irrecuperable. Pero nadie le creyó. Ni sus amigos más cercanos, ni los vecinos, ni los colegas del trabajo. Todos sabían quién era yo, conocían mi carácter, mi historia, mi integridad. Y aunque algunos fingieron sorpresa, en el fondo no estaban tan impactados. Julián tenía una máscara muy bien puesta, pero las grietas siempre estuvieron allí.
Solo que nadie se atrevía a hablar, hasta que explotó. Mientras él se hundía en explicaciones vacías, yo me reunía en silencio con un abogado que había sido amigo de mi padre. Le conté todo con calma, sin dramatismos, pero con detalles precisos. Él me escuchó en silencio, tomando notas, sin interrumpirme. Cuando terminé, respiró hondo, me miró fijamente y dijo: «Vamos a cerrarle todas las puertas». En sus palabras encontré algo que no sentía desde hacía tiempo: respaldo. El abogado, al escuchar mi relato completo, me dijo que había visto muchos casos de manipulación, pero ninguno tan cruel y meticuloso como el mío. Me aseguró que no permitiría que Julián encontrara una sola grieta para atacarme legalmente. Trabajó con rapidez, con rigor, revisando cada documento, cada movimiento que yo había hecho. Me sentí protegida, acompañada. Ya no estaba sola en esa batalla. Preparó todos los documentos con una eficacia que me sorprendió, cuidando cada cláusula, anticipando cada posible intento de sabotaje. Me explicó mis derechos, me mostró las opciones y no dejó espacio para dudas. Con cada firma que estampaba, sentía que recuperaba un trozo de mí misma. Él no solo estaba preparando un divorcio. Estaba blindándome del pasado. Estaba ayudándome a cerrar un ciclo sin dejar heridas abiertas. También me pidió que cambiara mi número de teléfono, mi dirección, y cualquier información que Julián pudiera utilizar para rastrearme. Me ayudó a abrir nuevas cuentas, a registrar mis datos en una base legal protegida. Me explicó que un hombre como él no aceptaría la derrota fácilmente. Y tenía razón. No bastaba con escapar. Había que desaparecer de su mapa emocional y práctico. Solo así estaría verdaderamente libre. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin miedo. No hubo sobresaltos, ni pesadillas, ni esa ansiedad que me acompañaba cada vez que escuchaba la llave en la puerta. El silencio de la habitación era distinto al de mi antigua casa. No era tenso ni pesado. Era un silencio limpio, que envolvía. Y me dormí sintiendo que el mundo, finalmente, se había abierto para mí. Al día siguiente, mi abogado le envió a Julián la notificación oficial de divorcio, con todos los términos detallados, sin espacios para negociaciones. Fue un golpe directo, preciso, sin advertencias ni suavidad. Ya no había lugar para súplicas ni segundas oportunidades. Era una ruptura legal, emocional y definitiva. Y esta vez, no iba a volver atrás. Julián intentó llamarme por todos los medios, usó su número, luego el de amigos, incluso números desconocidos, dejando mensajes que oscilaban entre la súplica y la rabia. Pero yo no contesté ninguno. Escuchaba los tonos sonar y luego el silencio, como si el eco de su impotencia me confirmara que había hecho lo correcto. Yo ya no era esa mujer que esperaba una explicación. Era otra. Y esa otra ya no escuchaba. Cuando él se dio cuenta de que no podía contactarme, que sus llamadas caían en vacío y sus mensajes no eran leídos, empezó a perder los nervios. Rompió cosas en su departamento, gritó, culpó al mundo entero por su desgracia. La sensación de poder que tanto había cultivado se le escapaba como arena entre los dedos. Y por primera vez, no tenía a quién manipular. Solo quedaba él, y su derrota. Buscó amigos, conocidos, familiares, incluso vecinos, intentando averiguar dónde estaba yo, qué había hecho, con quién me había ido. Inventó versiones, distorsionó hechos, se hizo la víctima. Pero todos se mantenían al margen, como si mi silencio los hubiera contagiado. Nadie le daba respuestas. Nadie se prestaba para su juego. Y eso lo desquiciaba más que cualquier insulto. Pero yo ya no pertenecía a su mundo. Había cortado cada hilo, cada atajo, cada punto de contacto que él pudiera usar para volver a mí. No era un escape temporal. Era una decisión vital. Mi vida anterior había quedado atrás como una casa en ruinas que se deja para siempre. Lo que venía no era fácil, pero era mío. Y nadie más lo iba a contaminar. Días después, recibí un mensaje desde un número desconocido.
Era breve, casi patético. ¿Podemos hablar? Te juro que puedo cambiar. No había nombre, pero no lo necesitaba. Esa forma de pedir, esa mezcla de culpa fingida y promesas vacías era inconfundible. No sentí rabia ni dolor al leerlo. Solo cansancio. Y una certeza absoluta, él no tenía nada más que ofrecerme. Lo borré sin leer más. Porque no se negocia con quien te ve como un objeto, con quien reduce tu valor a lo que puedes darle. No había disculpa posible. No había versión de su arrepentimiento que pudiera reconstruir lo que él mismo había destruido. Borrar ese mensaje fue un acto de amor propio. Una puerta que cerré desde dentro, sin ruido, sin drama. Con la fuerza del silencio. Compré un pequeño departamento en otra ciudad, lejos de todo lo que me recordaba a él, a su madre, a esa casa que ya no era un hogar. Era un lugar modesto, con paredes vacías y luz natural, donde cada rincón era un lienzo en blanco. No necesitaba mucho. Solo paz, y espacio para volver a encontrarme. Cada caja que desembalaba era un paso más lejos de la mujer que un día fui por él. Y mientras miraba por la ventana mi nuevo comienzo, entendí algo con una claridad que me estremeció. A veces, perderlo todo es la única forma de recuperarte a ti misma. No fue venganza lo que me movió. Fue dignidad. Lo que comenzó con una traición terminó siendo una liberación. Y esa mujer rota, esa que lloró sola en un hotel, ahora sabía quién era. Y ya no iba a olvidarlo nunca más. Meses después, mi reflejo ya no me asustaba. Había recuperado la calma en los gestos, la firmeza en la mirada y una serenidad que solo se gana después de haber cruzado el infierno con los pies descalzos. Aprendí a reír sin miedo, a dormir sin sobresaltos, a caminar por la calle sin sentir que alguien podía quitarme lo que era mío. Lo había perdido todo, sí, pero lo que recuperé tenía un valor que ningún banco podía guardar. Me recuperé a mí misma. Volví a trabajar en lo que amaba, retomé proyectos olvidados, hice nuevas amistades sin sentir la necesidad de justificar quién era o de dónde venía. Nadie me preguntaba por él, y eso me aliviaba. Me convertí en una mujer que hablaba de su pasado con voz firme, sin temblar. A veces, al contar mi historia, notaba cómo otras mujeres se callaban y me miraban distinto. Como si supieran exactamente de qué hablaba, aunque nunca lo dijeran. Un día, mientras organizaba cajas en el nuevo departamento, encontré una foto antigua de Julián. No la rompí. Tampoco la guardé. La miré por unos segundos, en silencio, y luego la dejé sobre la mesa. Era solo eso, papel. Ya no tenía peso, ya no provocaba rabia ni tristeza. Era el recuerdo de una mentira que me hizo abrir los ojos. Y eso, de algún modo, también merecía ser reconocido, para luego ser soltado. Doña Elvira intentó contactarme una vez. Me mandó una carta llena de veneno pasivo, disfrazado de consejos maternales. Me decía que Julián estaba destrozado, que los hombres a veces cometen errores y que una mujer como yo debía saber perdonar. No respondí. No rompí la carta, pero la dejé en un cajón que ya no abro. Porque no se responde al veneno con palabras. Se responde con silencio y distancia. Una mañana cualquiera, me crucé con una mujer que había sido vecina nuestra. Me abrazó con fuerza, sin decir nada al principio, y después me susurró: gracias por irte. Gracias por mostrar que se puede. Me emocioné, pero no lloré. Esa frase me acompañó todo el día, como un eco suave. No solo me había liberado yo. De algún modo, también había abierto una puerta para otras que aún no se atrevían. Julián siguió buscándome durante un tiempo, según supe por terceros. Cambiaba de estrategia, a veces rogaba, otras amenazaba, otras se hacía el enfermo. Nunca volvió a encontrarme. Porque quien desaparece con dignidad no deja rastros. Y porque yo ya no vivía en el mismo mapa, ni en el mismo cuerpo, ni en la misma historia. El capítulo donde él existía, había sido arrancado de raíz.
Mi abogado cerró el proceso sin complicaciones. Me llamó solo para felicitarme por haber tenido el valor que muchas no tienen. Me dijo que ojalá más mujeres supieran reconocer el momento exacto en que dejar de amar, también es salvarse. Colgué la llamada con una sonrisa pequeña, de esas que no se ven, pero que se sienten como una caricia al alma. No necesitaba más validación. Yo sabía quién era. Y eso bastaba. En mi nueva vida, aprendí a celebrar las pequeñas cosas, el café caliente por la mañana, un libro bien escrito, el silencio que no pesa. Cada día era una victoria sobre el miedo, sobre la costumbre, sobre la idea de que amar es aguantar. Amar, ahora lo sabía, empieza por una misma. Y si eso lo aprendí en medio del dolor, entonces el dolor no fue en vano. No volví a enamorarme aún. No porque tuviera miedo, sino porque ya no tengo prisa. El amor no es un premio ni una necesidad. Es una elección. Y la próxima vez que elija, no será desde la carencia. Será desde la plenitud. Porque ahora sé que la soledad no mata. Lo que mata, es vivir al lado de alguien que te apaga. Y así terminó mi historia con Julián. No como una tragedia, sino como una resurrección. No con un adiós lleno de llanto, sino con un hasta nunca, envuelto en libertad. Él creyó que me rompía. Pero lo que hizo fue empujarme al borde, y yo, en lugar de caer, aprendí a volar.